Bienvenidos a Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy estamos de manteles largos en este estudio con la presencia de Raúl Sibeki para platicar sobre las tormentas políticas en América Latina. No se vayan. Raúl Sibeki, uno de los analistas más finos e informados sobre la cuestión latinoamericana, sobre las luchas por la construcción de la autonomía, un crítico despiadado del progresismo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y a ti por invitarme. Raúl, son tiempos excepcionales en América Latina. Aquí con mi amigo Ernesto Ledesma hablábamos de las revoluciones de octubre en América Latina. Ya estamos en noviembre, pero como la revolución rusa realmente fue en noviembre, esas revoluciones siguen. ¿Qué está sucediendo? Tenemos protestas en Haití desde hace un año, pero que se han recrudecido en el último mes. Tenemos protestas en Honduras en contra de un presidente impuesto. Tenemos movilizaciones impresionantes en Chile que parecen no cesar. Tenemos lo que fueron las jornadas de lucha que tú documentaste muy bien en Ecuador, en contra de un decreto que aumenta los precios de la gasolina. Tenemos las movilizaciones de la oposición boliviana que no reconocen los resultados de las últimas elecciones. ¿Qué está sucediendo en el continente? Sí, no es sencillo hacer un relato que abarque todo, porque en cada lugar hay situaciones diferentes. Si tuviera que buscar un hilo conductor o qué está detrás de todas estas revueltas, diría, la gobernabilidad llegó a su fin, y creo que el momento en el que llega a su fin es las consecuencias de la crisis de 2008, ¿verdad? En el epicentro de Estados Unidos, pero en todo el mundo, y llega a su fin además por lo que está en la base es el modelo extractivista, ¿verdad? Esta minería a cielo abierto, monocultivos, grandes obras de infraestructura, feroz especulación inmobiliaria urbana. O sea, hay un modelo que es administrado de maneras distintas según los gobiernos conservadores o progresistas. Eso es evidente, que hay formas de administrarlos diferentes. Hay gobiernos que no se sabe si son conservadores o progresistas, ¿verdad? Y hay una situación en la cual 20 años de extractivismo o más, que es una parte del modelo neoliberal y que es sobre todo acumulación por robo, por despojo, han generado una cultura del despojo y han generado una destrucción del tejido social. Y esto se vio tanto en el Brasil de Lula como en la Argentina de Kirchner y por supuesto agudizado en la de Macri y agudizado en el Brasil de Bolsonaro, no tengo dudas, pero el fenómeno ya estaba. Y creo que la profundización del extractivismo, que lleva, hay que reconocerlo, 5 siglos en América Latina, desde la conquista, esta agudización del extractivismo, que tiene su perfil narco, su perfil feminicida, tiene varios, militarización feroz, lleva a que en cada país de formas distintas estemos ante una desagregación social, desilvanamiento, destrucción del tejido social. Incluso en mi país, modelo de estabilidad Uruguay, hay una duplicación en los 2 últimos años de los homicidios, cosa que nunca habíamos tenido en la historia. Entonces, yo creo que el modelo influye mucho. Y por supuesto, en cada país se manifiesta de formas muy distintas. Los gobiernos progresistas han dicho a propósito del extractivismo que eso es lo que tienen, que no se puede cambiar de modelo de la noche a la mañana y que lo que ellos han hecho es tratar de utilizar esa ventaja para resolver una deuda social histórica,
redistribuir el ingreso. No lo han hecho. Bueno, aquí hay dos elementos. No es lo mismo Argentina o Brasil o Uruguay, que se han sentido muy cómodos con el extractivismo y que nunca se han planteado ir más allá, porque Brasil, que era un país con una industria importante, se desindustrializa, que los casos de Bolivia y Venezuela, donde efectivamente se ve el modelo extractivo o se lo vio en algún momento como un problema. Se reparte, sobre todo en Venezuela hay un reparto importante, en Bolivia hay una alianza con la oligarquía ganadera sojera de Santa Cruz, pero además yo voy a poner un ejemplo que es el que más conozco, que es el del litio. En Bolivia. En Bolivia. Cuando Evo Morales intenta industrializar el litio, choca con dos problemas básicos. Uno, multinacional, que hay un bloqueo multinacional por el cual no puede acceder sencillamente Bolivia a las tecnologías para industrializar el litio. Eso es un problema que enfrenta cualquier país. Y el segundo es que Bolivia no tiene una tradición industrial, tiene una tradición muy extractiva, muy minera. Entonces tampoco había un acumulado de culturas de trabajo, de técnicos, de obreros que pudieran, porque la industrialización en ninguna rama se produce de la noche a la mañana. En los países, Monterrey, por hablar de aquí, han sido familias que en varias décadas han promovido la industrialización. Hoy en día es muy difícil que un país como Bolivia, por ejemplo, o que Venezuela, accedan a eso. Y si además tienen trabas de las multinacionales que dominan las tecnologías del litio, ahí tienen un problema enorme. China lo consiguió, pero China es un caso aparte. Para todo. Para todo. Raúl, estos gobiernos progresistas, tú habías sostenido que su ciclo había llegado ya a su fin a partir de la caída del precio de las commodities, ¿no? No tenían más renta que repartir y entonces se agotó su modelo y vino el recambio de la derecha, como sucedió en Argentina, como está sucediendo en El Salvador, en Brasil. Sin embargo, hoy vemos un resurgir, por un lado, de las protestas sociales, pero también de triunfos electorales del progresismo, ¿no? Fernández acaba de ganar en el caso argentino. Bolsonaro no tiene todas consigo. ¿No pone eso en entredicho tu afirmación de que se acabó el ciclo de los gobiernos progresistas? A ver, cuando yo digo que hubo, como tú dijiste, un ciclo progresista, es aquel ciclo en el que se pudo mejorar los ingresos de los sectores populares, cosa que es evidente, sin tocar la desigualdad, sin tocar la propiedad de los medios de producción y de cambio, lenguaje marxista. ¿Bien? Eso funcionó durante 7, 8, 10 años quizás, según los países, y fue evidente. Pero a partir de la caída de los precios y del recambio de modelo o la profundización del modelo financiero extractivo a raíz de la crisis del 2008, eso se termina. Lo que vuelve en Argentina no es el kirchnerismo, es un peronismo mucho más de derecha que el peronismo, que el kirchnerismo de Néstor y de Cristina Fernández, y en modo, o sea, está la figura de Cristina, pero no van a repetir ese ciclo. Yo creo que ahora, para volver a producir un ciclo de mejora del ingreso de los sectores populares, hay que tocar la riqueza. Y ahí habría que desatar un conflicto feroz, que yo no sé si hay posibilidad de hacerlo. Entonces, en el caso de Argentina, que es el caso más evidente de un triunfo electoral inobjetable, amplio, en el cual el grueso del movimiento popular se volcó para sacar a Macri, y fue la clave de la derrota de Macri desde el 2016, cuando hay batallas campales para evitar la aprobación de reformas como de las pensiones y otras. Bueno, en esos casos no vuelve el progresismo, vuelve algo mucho, diría que lo de Fernández va a ser algo mucho más parecido a Bachelet que lo que fue Cristina Fernández o Néstor Kirchner durante la década larga que gobernaron. Chile, la joya de la corona neoliberal, sí. El ejemplo a seguir, nos decían, para toda América Latina. Hoy está en crisis, llevamos ya
más de 3 semanas de protestas ininterrumpidas en las calles, con una gran violencia estatal, pero que no, esa violencia no impide que la gente siga protestando. ¿Cuál es tu lectura de ese conflicto y hacia dónde crees que va? Porque no se ve que la clase política tradicional tenga capacidad para llegar a un acuerdo. Hay una enorme deslegitimación previa de la clase política. En Chile, en las últimas elecciones, votaban entre el 45 y el 50% de los inscritos para votar, que no son todos los chilenos que podrían votar. Y en Chile, a mi modo de ver, pasan dos cosas. Una que es la que provoca el estallido, que es un hartazgo de 30 años de democracia post-Pinochet, de superexplotación, de mercantilización de todos los poros de la vida cotidiana, de una feroz especulación inmobiliaria urbana. Santiago es una ciudad destruida, en donde el avance de esta máquina de especular, que es la gentrificación, ¿verdad?, es impresionante. Hay un agobio de los chilenos, horas de trabajo infinitas, salarios muy bajos y pensiones vergonzosas que se acercan al salario mínimo, cuando era el modelo de la privatización de las pensiones. Eso es por un lado. Pero por otro lado, hay en los últimos 30 años 3 grandes movimientos que en su momento se han ido activando. Uno, el pueblo mapuche, que en los últimos 20 años ha sido un actor de una solidez impresionante. Hemos visto sus banderas en todas las protestas. Es una de las banderas más, es increíble. Gente que no conoce a los mapuches, pero es el símbolo antisistema, ¿no? Entonces, ya el año pasado, hace justo un año, mataron a Camilo Catrillanca. Yo estuve ahí días después y la reacción de la población de Chile fue 30 días de protestas con cortes de rutas, con caceroleos, con barricadas en las calles, en 30 ciudades de Chile, principalmente en Santiago, donde llegó a haber 100 barricadas simultáneas por la muerte, el asesinato de un mapuche allá lejos, a 1000 kilómetros al sur. Gente que no era mapuche. Y cuando estás allí te cuentan, mi hija tiene 12 años y estudia en el colegio Mapudungún. Y son miles de jóvenes blancos que estudian mapuche. O sea, es un referente político, ético, de resistencia al modelo. El movimiento estudiantil, que tuvo 3 ciclos, ¿no?, desde el 2000, impresionantes, de cientos de miles de jóvenes en las calles por la privatización de la educación que dejó Pinochet. Tú para estudiar en Chile te tienes que endeudar, y endeudar para toda la vida. Entonces es un privilegio la educación, como la salud, es un privilegio. Y estos jóvenes han creado una cultura de la protesta sin aparatos. O sea, en el 2001 se crea la asociación, la Asamblea Coordinadora de Enseñanza de Estudiantes Secundarios, la ACES, una ruptura con el Partido Comunista Histórico, que tenía las juventudes, la J como le llaman, y en los colegios tú veías pintadas J, que es como le llaman a la UJC, a la Unión de Juventud, Judas se escribe con J. Sí, pues fue masivo. Y era una cultura de protesta horizontal, participativa, directa, y tuvieron una importancia muy grande. Y el tercer movimiento, que los 3 últimos años, ni una menos, 8 de marzo, el movimiento de mujeres, que son mujeres mapuche, mujeres estudiantes, profesionales, que el año pasado ocuparon 32 facultades, y fue una avalancha de denuncias, de caídas de viejos jerarcas, de viejos catedráticos en sus búnkeres de las academias. Y eso emerge ahora como cultura política de protesta, además de ese hartazgo. Entonces ahí hay una levadura, una masa y una levadura que se van ahí, y yo creo que eso explica en gran medida el estallido actual. ¿Y ves posibilidades de qué? ¿De una asamblea constituyente? Bueno, la salida es muy compleja. Yo creo que y lo he hablado con los compas, voy a Chile dentro de una semana, vengo de Ecuador. Ahora vamos a Ecuador. Los compas quieren, la gente quiere una asamblea constituyente. Yo no sé si es una buena salida, pero tampoco sé cuál es la salida. Yo no voy a decirle a los pueblos cuál es la salida. Lo que sí es que el modelo está quebrado, van a tratar de recomponerlo y de recomponerlo electoralmente, que siempre es un problema. No hay una izquierda política que represente esto,
porque este es uno de los grandes problemas de América Latina y de Chile en concreto. Hay un Frente Amplio, hay un Partido Comunista, pero no sé si se sienten representados. Lo más importante, hay cabildos. Hay cabildos abiertos en todas las ciudades, hay cabildos de mujeres, hay cabildos mapuches. Entonces ahí empieza a tejerse, y si hay una constituyente con organización popular de verdad, bueno, esa es otra historia. Pero que la constituyente no sea elegir representantes que decidan una nueva constitución. Si hay cientos de miles de personas organizadas y participando, ahí digo, bien, puede ser un buen camino. Ecuador, acabas de estar en Ecuador, hiciste una reseña espléndida de una reunión de la CONAIE. ¿Cómo explicarías lo que sucedió en Ecuador? Sí. ¿Por qué el movimiento indígena no se siguió de frente para exigir la caída de Lenín Moreno? Bien, el movimiento indígena tiene, desde el 90, produjo muchos levantamientos, algunos muy sintomáticos, y 3 caídas de presidentes, en el 96, en el 2000 y el 2005, de signos diversos. Y fue básicamente la CONAIE, no todos, pero los principales levantamientos, la CONAIE, que es Coordinadora de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la que protagoniza esto. La CONAIE tiene 3 momentos: el fundacional, con los viejos líderes históricos, el momento del recambio de los dirigentes intermedios, muy burocráticos y muy socialdemócratas, y el recambio de ahora de gente de base, de cuño mariateguista, marxista, pero marxista latinoamericano, que están ahora al frente de la CONAIE. Entonces ellos hicieron una lectura. Bueno, este levantamiento, hay que decir previamente, las bases sobrepasaron a los dirigentes. Las bases acampan en la Casa de la Cultura, que es la parte intermedia entre la Casco Viejo y la Ciudad Nueva, y ahí duermen decenas de miles o 10.000 personas, una infraestructura impresionante, dada por profesionales y estudiantes de clases medias, y ahí deliberan todo el tiempo. En una asamblea que yo estuve, Jorge Herrera, uno de los ex dirigentes de la CONAIE, cuando el periodo de Correa, decía: 2 días más y cae Moreno. Y ahí había feministas, jóvenes que compartían eso, porque se ve que lo habían discutido en las noches. Dice, pero si cae el gobierno de Lenín Moreno, viene su vicepresidente, porque no hay otra chance, y es incluso peor, que es la oligarquía de Guayaquil, de la costa financiera. Entonces dijimos, bueno, tumbamos el paquetazo, damos marcha atrás y convocamos un parlamento indígena y popular, que es en el que yo estuve y relato. Lo convoca la CONAIE, pero van los más diversos sectores, incluso sectores de productores agrícolas medios, agricultores de la caña, agricultores de las flores, agricultores del brócoli, van a este parlamento y debaten. Y una de las consignas centrales que para mí muestra la autonomía del movimiento es: ni Moreno, ni Lenín Moreno el presidente, ni Correa. En el sentido de decir, nosotros no queremos ser escaleras de otros. Tenemos nuestro proyecto político y no queremos poner los muertos y la sangre para que luego venga alguien. Pero el correísmo es una fuerza progresista. No lo es, nunca lo fue. Discursivamente lo fue. Sacó la base de Estados Unidos, la base militar de Manta. Sí. Hizo grandes obras de infraestructura, mejoró la situación de la atención de la educación, de la salud. Antiimperialista, se enfrentó a los organismos multilaterales. Sí, y reprimió fuertemente al movimiento popular. Reprimió a la CONAIE, reprimió a los maestros, anuló los sindicatos. O sea, hoy no hay sindicatos en Ecuador. Los sindicatos tienen una debilidad extrema porque Correa les fue recortando ingresos, recortando beneficios, y hoy los sindicatos tienen una debilidad extrema. La CONAIE también estaba débil. Entonces, y el correísmo dejó una deuda enorme. Yo no defiendo a ninguno de los dos, por supuesto no defiendo a Lenín Moreno, que me parece que es un traidor. Desastre. Sí, traidor o un aprovechado o un pobre hombre que se recostó en brazos de la oligarquía financiera, de la banca, y de la gran oligarquía de Guayaquil, que es donde hoy es la sede principal, que se asusta y huye, porque los indígenas se le iban encima, y huye del Palacio de Carondelet a Guayaquil, después vuelve. Entonces, lo interesante, y yo defiendo a capa y espada, es que
hay un proyecto propio. No es decir, peleamos para que venga uno menos malo. Digamos, puedo aceptarte que Correa es menos malo o es menos peor que Moreno, pero luchamos por nuestro proyecto. Y esto me parece importante. Y esto me parece que es una lección a los pueblos de América Latina. No nos subordinamos a la agenda de arriba, sino que tenemos nuestra propia agenda. Y esa la están construyendo, no es un proyecto ya definido, sino que en este Parlamento, 500 personas reunidas donde había feministas, estudiantes, campesinos, indígenas, por supuesto, amazónicos y serranos, que son bien distintos. Bueno, ahí hay un debate, y es un debate abierto en la sociedad. Yo invito a las personas a que estudien el régimen de Rafael Correa. Y una de las cosas que son bastante extendidas en la población ecuatoriana que lucha, independientemente del color, es la discusión esta sobre qué fue el régimen de Rafael Correa. Y rescatan su perfil profundamente autoritario. Raúl, diera la impresión de que en América Latina hay una oleada de movimientos feministas. La protesta contra Bolsonaro ha sido en parte o en mucho articulada por mujeres. En Argentina el triunfo de Fernández estuvo precedido de jornadas de lucha impresionante de parte de las mujeres, lo mismo en Chile. ¿Se puede afirmar esto o es exagerado? No. En América Latina tenemos dos grandes movimientos, los pueblos originarios y las mujeres, feministas o como se definen las mapuche y las zapatistas, mujeres antipatriarcales. Entonces, para hablar hay una irrupción, un cansancio de las mujeres de tanta violencia, de tanto acoso, de tanto abuso, de tanto estar ladeadas, dejadas de lado. Y bueno, hay una reacción, y sobre todo hay una reacción muy potente de las mujeres jóvenes, de 14, de 15, de 16 años. Y yo creo que esto está cambiando el mapa político de América Latina. El gran desgaste que tiene Bolsonaro, que ganó con el 54%, hoy no supera el 30%, es en gran medida fruto de los movimientos de mujeres. De las mujeres académicas, de clase media, estudiantes, pero de las mujeres de las favelas negras. Y no es nada raro, es sintomático que el crimen principal desde el último periodo haya sido el de Mariel Franco, esta mujer de la favela de La Maré, que era concejal del Partido Socialista, del Socialismo y la Libertad, el PSOL, ¿verdad? Partido a la izquierda escindido del PT. Bueno, era su biografía, una mujer de lucha, de la favela, y de la universidad y de lucha. Y hay muchas Mariel. Saltamos al Caribe, Haití. El primer ejemplo de lucha emancipadora en América Latina, que lleva un año de movilizaciones pidiendo la destitución del presidente. Sí. Hay países como Haití y algunos de Centroamérica donde se cruzan todas las contradicciones, ¿no? Haití, la destitución, la doble destitución de Jean-Bertrand Aristide, la invasión de Haití, la misión de las Naciones Unidas, MINUSTA, dirigida por Brasil. Por el Brasil progresista, por el Brasil de Lula. Progresista, sí, y la Argentina progresista que mandaron sus soldados, y Uruguay, y Chile, y más países. Bueno, eso generó una también desarticulación de la sociedad haitiana, una sociedad sin futuro. Los haitianos dicen, y esto habla mucho, ¿no? Está Dios, inmediatamente debajo de Dios los médicos cubanos, que son los únicos que van a la aldea más remota a atender gente. Y más allá de lo que uno piense de la revolución cubana hoy, eso es una realidad. Es un país que necesita de los médicos cubanos para atender la salud. Es una destrucción de una sociedad que se rearticula en estas peleas. Porque esto es otra cosa interesante. Sociedades desagregadas, sociedades ya no de individuos, de maras contra mafias, o sea, ¿no? Todos contra todos, que sin embargo en un momento se rearticulan en la protesta contra un presidente ilegítimo, contra un sistema ilegítimo que sigue siendo profundamente colonial, violento, y bueno, y la población que nunca dejó de protestar, hoy ya es masiva la protesta, ¿verdad? Ya tiene en ningún país la protesta cae del cielo. Hay un acumulado histórico
que en unos países es más anterior, en otros más reciente, pero hay un acumulado histórico. En Honduras es los 10 años desde la destitución de Zelaya, ¿verdad? Ilegítima totalmente. Entonces yo creo que aquí hay un cansancio y una visualización de los jóvenes, y eso habría que pensarlo en México, pero no me voy a meter en esas harinas, de comprendemos que no hay futuro. Ahora vemos que no hay futuro. Y entonces salen. Ya basta. Has tratado a tu país, Uruguay, abuelo de pájaro. Nos hablaste del crecimiento de la violencia. Bueno, hay elecciones, el balotaje, la segunda vuelta. ¿Cuál es tu lectura de lo que está sucediendo allí? ¿Por qué perdió el Frente Amplio la mayoría de senadores y de diputados? ¿Y qué va a pasar en las elecciones Y presidenciales? perdió por más de lo que yo calculaba. O sea, primero, 15 años de gobierno implican un desgaste. En cualquier gobierno, el más maravilloso, implican un desgaste. Segundo, el modelo extractivo va pasando factura, incluso en un país como Uruguay tan estable. La mitad de los jóvenes ganan menos de 2 salarios, la mitad, perdón, de los trabajadores asalariados, que es la inmensa mayoría, la mitad ganan menos de 2 salarios mínimos. En un país como Uruguay, que es muy caro además, ¿no? Porque uno mira en dólares, $400 el salario mínimo, no, pero Uruguay es un país carísimo. Luego, el Frente Amplio tuvo casos de corrupción, como el que fue vicepresidente de Tabaré Vázquez, el hijo del líder mítico de Tupamaros, Raúl Sendic, también se llama Raúl Sendic. Bueno, corrupción, tuvo que renunciar. Uruguay es un país que la corrupción se castiga mucho. Y empieza a desatarse el país por varios lugares, ¿no? Uno de ellos es la violencia, el crecimiento exponencial de la violencia. Hay 2 explicaciones. Hay una coyuntural, dice los puertos de Santos en Brasil y de Buenos Aires en Argentina están siendo más controlados por el tema de la exportación de droga, no se produce, pero se exporta por esos puertos, y entonces van al puerto de Montevideo, que tiene menos controles. Hace un mes se encontró un container con 5 toneladas de cocaína en Alemania, creo que en Hamburgo, no estoy seguro. Bueno, y entonces el gobierno dice, sí, tenemos capacidad de escanear 1 de cada 20 contenedores. El narcotráfico se metió ahí. Y otra que además de este fenómeno venido de fuera es la desestructuración interna de los jóvenes que ven en el narcotráfico la posibilidad de ganar en una noche un salario mínimo o casi 2, que es lo que ganarían trabajando de cajeros en un supermercado, ¿verdad? Entonces hay una crisis. Además hay un recambio generacional que el Frente Amplio no pudo hacer porque los 2 candidatos históricos fueron Tabaré Vázquez y José Mujica, con gran apoyo popular, que ya venían perdiendo. De la primera elección que ganan en el 2004, 51%, habían perdido, pero poquito, ahora pierden mucho. Entonces, el candidato actual no tiene un buen perfil, no es muy dinámico, no es atractivo a nivel de marketing y a nivel político también. Es un problema. Hay quien habla, Raúl, de que con el triunfo de López Obrador, con el triunfo de Fernández en Argentina, se establecen las condiciones para un nuevo polo progresista en América Latina. ¿Tú ves eso viable? No. Primero, hay que definir qué es progresismo. Si tú me dices, Lula fue progresista, yo te digo sí. Néstor Kirchner fue progresista, yo te digo sí. Y otros fueron más que progresistas, de izquierda, Evo, ¿no? Chávez. Pero yo te digo, te revuelvo, ¿tú crees que López Obrador es progresista? Tú dime, Yo creo tú eres que no. el entrevistado. Yo creo que no. Yo creo que López Obrador es profundamente... Está redistribuyendo el ingreso con programas de asistencia social. Vi un programa hace unos días... Está separando al poder económico del político, sostiene, vi un programa está hace luchando unos contra días la corrupción. en la cual se entrevistaba a 2... López y Rivas y Hernández Navarro, en el que explicaban, y es importante esto, cómo las políticas sociales, estas transferencias monetarias, no llegan, por supuesto, a una persona de 60 años, 70 años que ya no trabaja, la ayudan, pero a un joven de 20 no le resuelven la vida. Más aún pueden llegar a humillarlo, ¿no? Porque 2.000 pesos, 2.500 cada 2 meses o por mes no le resuelven la vida y tiene otras alternativas. Serán ilegales, pero son alternativas. Entonces, yo creo que hoy, si en el 2003, 2002, con una gran pobreza, el progresismo empieza a repartir,
yo digo, bueno, las políticas sociales de emergencia, por 1 o 2 años, para salir de la emergencia, está muy bien. Pero acá hay que crear empleo digno, empleo bien pago, empleo como fue en la fundidora de Monterrey, que ya no me acuerdo de la familia Garza, ¿no? Que tú empezabas a los 15 años a trabajar en la fábrica como aprendiz y terminabas como mecánico, ¿verdad? Como obrero especializado. O sea, eso era una industria integradora. Lo que hay hoy no integra, desintegra. Entonces, el narco y la economía narco tiene que ver con este modelo de sociedad y no se está pudiendo disminuir la violencia, generar empleo digno, llevar a un crecimiento económico sustentable y un crecimiento económico verdadero, no que sea burbuja, ¿verdad? Especulativas. No, yo creo que ni Alberto Fernández ni López Obrador son progresistas en el sentido que se le dio al progresismo a comienzos del 2000, insisto, con Lula y Kirchner. Pero no son el PRI, no es Enrique Peña Nieto y no es Kirchner. No. Tienen un buen discurso, tienen un discurso mucho más progresista, digamos, que Peña Nieto o que Macri, tienen un discurso más de diálogo con la sociedad, pero eso se agota en poco tiempo. Y yo creo que se está agotando y que Fernández se va a agotar en poco tiempo. Por supuesto que Fernández en Argentina va a ser menos represivo que Macri, menos brutal que Macri en el trato con la disidencia, pero eso no alcanza para configurar un ciclo progresista. Lamento decirlo. Pues creo que hay mucha gente que sí lo va a lamentar porque están convencidos de que esto es un punto de inflexión nuevamente que pone en el centro la derrota del neoliberalismo. ¿Tú no estás de acuerdo con eso? No estoy de acuerdo. Creo que el modelo extractivo, que es el que sigue funcionando, si no se cambia, va a seguir habiendo problemas graves. Hay un solo país, y voy a seguir haciendo propaganda cubana, de América Latina que no tiene extractivismo, y es Cuba. ¿Se vive de una manera muy sencilla? Sí. Pero ¿sabes una cosa? En Cuba no hay feminicidios. Hay machismo, ¿verdad? Y vaya si lo verá. Pero no hay feminicidios, no hay violencia en Cuba. Y eso es por el control del partido. Bueno, sí hay un control del partido, del Estado, pero porque la sociedad le da un futuro a los jóvenes. Entonces, educación, formación, salud. Entonces hay una seguridad mínima en la gente. En nuestras sociedades no hay seguridad, hay una enorme inseguridad. Entonces yo creo que hay que pensar esto, qué es el extractivismo, qué es el neoliberalismo. El neoliberalismo no puede ser reducido a un discurso, a un gobierno. Yo le digo, y esto me gusta, ya sabes que me gusta ser provocador, No. Le digo a la gente, a los militantes, ¿Bolsonaro es fascista? Sí, es fascista. Bien, es fascista, estoy de acuerdo. ¿Cómo calificas a Daniel Ortega? Silencio. Porque si apagas la radio o el sonido y no miras el discurso, miras represión, miras control de la población, miras presos políticos, exiliados, miras un régimen deplorable el de Daniel Ortega, pero habla contra el imperialismo. Entonces yo lo que me niego es a reducir el antineoliberalismo a un discurso. Raúl, muchísimas gracias por tus provocaciones. Gracias a ti, Luis. Estás invitado a seguirlas debatiendo tan pronto como regreses a este país. Y a ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Y ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Rompeviento.